Mi primer interés por la carrera fue realmente desde muy niña, desde pequeña. Ya tenía como atracción, sobre todo por la tecnología, las computadoras, los juegos, ese tipo de cosas. Entonces, nada, me fui volcando poco a poco a estudiar, que al principio fue un poco difícil porque hace como 20 años cuando estudié era una carrera en el cual cuando inicié solamente habían hombres dentro del aula y era un tema. Sin embargo, bueno, nada, eso no te detiene tampoco. Pude ir avanzando y enamorándome más de algunas cosas que no pensaba hacer. Es decir, me gustaba mucho el mundo de la tecnología, pero no sabía exactamente hacia dónde apuntar. Y después viendo, yo estudié ingeniería en informática y vemos diferentes materias, diferentes asignaturas, muchos puntos de vista, y la programación era un área que me parecía un poco difícil o para locos, pero luego cuando empecé a verla me empecé como a apasionar y así han pasado muchos años y me encanta. El primer acercamiento como profesional tenía aproximadamente unos 20 años. Allí ya empecé a trabajar de manera freelance, empecé a escribir código, era muy autodidacta. Pasa que en programación es importante como aprender no solo lo que vemos de pronto en un aula, sino que también tenemos que estar estudiando, indagando, investigando, y la tecnología es como, siempre está en constante movimiento, en constante cambio, y de alguna manera siempre me mantuvo aprendiendo distintos lenguajes, y cuando empezaba como a trabajar en algo, quería aprender otro lenguaje, otra cosa, ir sumando. Los desafíos dentro de la carrera de programación de sistemas, yo diría que es aprender de a poco a desarrollar la resiliencia y tener confianza en uno mismo. Porque sucede que cuando estamos iniciando, tenemos que empezar a ser muy creativos y podernos frustrarnos si tenemos algún error, algún bug, algo que no sale como queremos. Entonces tenemos que aprender a lidiar con esa frustración y entender que esto puede pasar en cualquier carrera realmente. Entonces yo creo que eso es como uno de los desafíos, entender de que van a pasar cosas, pero tenemos que confiar en que poco a poco, con lo que sería la dedicación, las ganas, la pasión que desborda la programación, es lo que va a hacer que puedas salir adelante. La realidad es que la tecnología, y específicamente en programación de sistemas, tiene muchas oportunidades, surgen en distintas áreas, tanto a nivel laboral como académica. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir, si hablamos de áreas profesionales, dentro de la carrera, siempre o durante la carrera vamos a encontrar diferentes oportunidades dentro de la carrera a nivel profesional. Porque es una carrera corta, pero nosotros nos enfocamos mucho en instar al estudiantado a que desarrolle mucha creatividad. Y a la medida que avanzan vamos a tener encuentros, porque intentamos hacer siempre alianzas, conferencias dentro del área, como para que el estudiante pueda también conectar, hacer networking, hacer alianzas, algo que nos pueda sumar también para todo lo que es el área profesional. Entonces creo que ahí pueden surgir muchas oportunidades. Hoy en día los avances y los cambios tecnológicos son exageradamente rápidos, entonces cada uno de los estudiantes tiene que mantener ese foco. Y nosotros dentro de la carrera intentamos mostrar mucho la adaptabilidad, que es algo importante dentro de un programador. Es decir, vamos a desarrollar creatividad, innovación, pero también adaptarnos a justamente esos cambios que puedan surgir, porque los lenguajes de programación siempre están evolucionando. Entonces no podemos como que estudiar algo, dedicarnos solo a un específico lenguaje, porque después va a avanzar. La carrera se centra más en programación a nivel generalizado, no en un lenguaje específico, sino a nivel generalizado para dar justamente esa instancia de cambio y adaptabilidad. Yo les diría que es una carrera como del momento, y que va a tener muchas instancias en los próximos años. ¿Por qué? Porque la programación está en todos lados.
desde las apps que usamos todos los días hasta grandes sistemas de programación, no sé, el sistema de un banco, de una clínica, está en todos lados. Entonces, creo que hay mucha cabida y cuando vamos a números también, de acuerdo, por ejemplo, a la Cámara Argentina de Desarrollo de Software, el incremento que se nota es muy interesante. Y esto es una carrera que te produce o que te puede brindar muchas oportunidades, o sea, es un abanico de opciones a futuro. Desarrollar entonces hay creatividad, adaptabilidad e innovación. Yo creo que es una carrera muy interesante, no solo verla como instancias técnicas, sino también como el desarrollo de otras habilidades que nos puede servir para la tecnología en general, que es lo que está utilizando con todo lo que está pasando ahora, la inteligencia artificial. Entonces creo que tenemos más bien ahora como aliados a la hora de trabajar. Lo importante dentro de la carrera de programación cuando estemos estudiando es tener un poco de confianza en uno mismo, entender que cada uno de nosotros tenemos tiempos diferentes, que vamos a ir aprendiendo cada cosa y quizás alguien aprende o más rápido o más lento. Eso no quiere decir que seamos malos en una carrera, sino que poco a poco, a través de esa práctica, a través de esa dedicación, se logra alcanzar cualquier meta que nos proponemos. Entonces, estar, por supuesto, en contacto con todo lo que son las noticias a nivel tech, intentar estar en diferentes conferencias, es decir, conectar con lo que está pasando en la actualidad.